Muy bien, buenas tardes amigas y amigos. Hoy he decidido conversar de un tema que he venido estudiando con mayor rigurosidad desde el 2017, pero que conozco desde antes del año 2000. En algún momento investigué sobre temas rosacruces y me encontré con el concepto del egregor o egrégora. Sin embargo, alrededor del año 2017 comprendí que existe lo que es un egregor familiar, o más de uno tal vez. Y por lo tanto empecé a investigar nuevamente sobre el tema para entender en profundidad de qué va, qué significa y qué se puede hacer al respecto. Eso me acercó a los estudios de la Kabbalah. Y si bien no encontré allí una respuesta definitiva, encontré el camino o el posible entendimiento de este fenómeno. ¿Qué son los egregores? Egrégoras. Todo se resuelve en este mundo como un tipo de energía, por tanto definirlo como tal no aporta mucho. Es más interesante si lo apreciamos como un tipo de conciencia. Ahí ya no todo cae dentro de esas categorías. Es entonces una manifestación de conciencia de tipo energético que es atraído por los pensamientos y emociones de los seres humanos. Principalmente tiene que ver con grupos humanos. De dos en adelante es más factible que podamos apreciar y encontrar egrégoras. Los ejemplos más clásicos que se dan son en las barras bravas o las barras de fútbol. Ese comportamiento masivo humano atrae estas energías de manera persistente. Y cualquier otra agrupación humana, incluso una empresa, puede generar esto. Pienso, y puedo equivocarme, pero que tal vez en comunidades religiosas donde se aprecia el fenómeno del Espíritu Santo, puede haber algo de esto también. ¿Qué pasa? Se atrae esta energía, que de alguna forma es como una energía parasitaria, que exige o busca que esos individuos, personas, generen más de esa emoción, más de ese pensamiento, para nutrirse con esa fuerza. De ahí lo de parásito. Pero si lo apreciamos desde los dos ángulos posibles, pueden ser energías o influencias negativas como positivas. De ahí que tiene valor esto del espíritu de la empresa o el espíritu de alguna agrupación, porque encarna valores, virtudes que son necesarias y muy positivas. Por tanto, se produce un círculo virtuoso, una retroalimentación positiva que es buscada. Pero también pasa lo contrario, un círculo vicioso, algo negativo. Energías que son peligrosas en este ámbito son el miedo. Mucha gente ha dicho que hay lugares que están infestados de miedo, precisamente porque hubo personas que vivieron allí y experimentaron mucho miedo y atrajeron estos egregores. Y tiempo después, otras personas que son sensibles pueden percibir ese miedo. Y justamente lo que busca el egregor es que las personas que habitan ahí vuelvan a sentir más miedo. O el odio, también funciona igual. ¿Cuál es el asunto? Es que aquí no valen los exorcismos. No son entes más complejos con los cuales los métodos religiosos o de alguna práctica mágica puedan simplemente ejecutar un ritual y deshacerse del problema. Esto es más sutil. Entonces, como se tratan de emociones, sentimientos, pensamientos, la única forma
de combatir efectivamente estos egregores es convocando o actuando o sintiendo lo opuesto. Ahora, el error fundamental en esto es que si hablamos de odio, la gente piensa que es el amor. Y no, lo opuesto al odio como emoción es la justicia. Lo opuesto al miedo es el amor. Entonces, el asunto se vuelve particularmente complejo porque una vez que logramos identificar cuál es ese egregor o egregora emocional negativa que nos está afectando, tenemos que investigar de cuál es la emoción opuesta para poder atraer esa emoción, vivir esa emoción frecuentemente, cosa de debilitar a este parásito y que decida cambiarse de huésped y se retire. Mi punto nuevo en esto es que yo tengo la sensación, la impresión y casi certeza que estos patrones se dan también a nivel familiar y por lo tanto en las familias existen egrégoras, egregores que se han anidado en la familia y esto se puede ver porque cuando uno observa una familia indeterminada hay ciertas reacciones que son las mismas en la familia. Y claro, una de las características que tienen los egregores es que son estudiados por lo que es la mimética o los memes, que tiene que ver con esto que los individuos copiamos palabras, gestos de otros. Pero esto es más fuerte que solamente copiar. Aquí hay una influencia real sobre los individuos. Y hay familias que están contaminadas con esto y que se pueden traspasar, no solo entre padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, obviamente en el matrimonio, a través del vínculo que hay afectivo. Por lo tanto, no es un tema para mirar en menos, es un asunto que investiguenlo, véanlo en Google, y si detectan este tipo de patrón emocional que se va contaminando de persona en persona, lo más probable es que sea un tipo de egrégora. Y ya saben, el mecanismo para resolverlo es invocando, practicando, viviendo la emoción negativa. Siempre amar, que es dar de sí desinteresadamente, va a ser un buen principio, pero puede que no sea suficiente, porque ya les dije, amar combate muy bien el miedo, pero no el odio. Entonces, si queremos extirpar de nosotros estos parásitos energéticos, hay que estudiar. De ahí la importancia de estudiar las virtudes, saber cuáles son, cómo se practican, porque pueden ser la solución que tanto se necesita en el mundo de hoy. Bye.